vamos a iniciar con la conferencia a la que fueron invitados el día de hoy. Activamos neuronas para convertir el aprendizaje en acción, porque el talento que aplica lo que sabe es el que realmente transforma a la organización. Durante más de 15 años, Capital HMX ha estado comprometido con impulsar al capital humano a través de programas de capacitación y consultoría que impacten en el bienestar, la productividad y rentabilidad de las empresas. Nos mantenemos a la vanguardia combinando experiencia práctica con metodologías innovadoras. Expertos en diversas áreas, diseñamos soluciones a la medida de las necesidades de la industria en México. Estos son nuestros servicios de capacitación que potencian el talento de las organizaciones, con los que buscamos acompañar a las empresas en sus procesos de transformación. Además, contamos con consultoría en las siguientes áreas. Orientamos estos servicios al logro de los objetivos de la organización y a la efectiva utilización de los recursos. Y complementamos nuestra oferta de valor con los siguientes servicios estratégicos. Alineando el diseño organizacional con los programas y servicios que impulsan el talento, aumentará la velocidad con la que los colaboradores aceptan un cambio y lo sostienen en el tiempo. Conócenos. Te esperamos en nuestras redes sociales o en la página web www.chmx.mx. En Capital HMX, activamos neuronas. Buenos días a todos. Bienvenidos a la conferencia sobre la reducción de la jornada laboral en México. Mi nombre es Onésimo Reina Álvarez y les agradecemos muchísimo la confianza que depositaron en Capital HMX para estar hoy aquí con nosotros y pues compartir un poquito sobre lo que hasta ahora sabemos respecto a esta tan anunciada, tan esperada reforma para los colaboradores, para las empresas. Es probablemente algo que pueda llegar no a preocupar, sino a ocupar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comenzar a hacer trabajo. Venimos de una situación en México en la que durante más de 50 o 60 años no se tocaba para nada la parte laboral, hablando desde el aspecto legal. Y veníamos atrasados cuando muchas partes del mundo, incluso países latinoamericanos como Chile, tenían muchísima mejor cuestión legal en materia laboral y nosotros nos veníamos Estaba el nombre al revés. Finalmente, nosotros Tómalo. pudimos conseguir que en años recientes los gobiernos empezaran a ocuparse un poquito más sobre la cultura laboral en México y sobre todo que también pudiéramos nosotros complementarlo con mejores prácticas laborales, que eso es finalmente lo que buscamos en el país y que yo creo que es lo que buscamos como empresas, ¿no? Finalmente tener la mejor práctica laboral para poder atraer el talento. Entonces, pues bienvenidos a los que se conectaron puntualmente. Vamos a comenzar formalmente con la reducción de la jornada laboral en México y lo que nosotros podamos el día de hoy compartirles a ustedes. ¿De acuerdo? Déjenme nada más aquí. Prisciliano, ¿estás compartiendo? Voy a compartir yo. Va que va. Pues entonces ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Y la presentación y todo. Mandamos aquí. Listo, ya quité un audio que se está filtrando. Comparto de nueva cuenta. Va que va. Pues entonces, arrancamos. Ya estamos conectados casi 50 personas a la charla. Es momento de empezar. El 3 de diciembre
nos amanecimos con una mañanera en la cual la presidenta hacía el anuncio de que iba a comenzar formalmente, ahora sí, el proceso de reducir la jornada laboral. Ese 3 de diciembre del 2026 se presenta la iniciativa, que no sé si lo sepan, pero existen dos iniciativas en el Congreso. Una iniciativa que es la original, que es la que pide la reducción de la jornada, pero que también solicita que haya 2 días de descanso en la semana, y la que se presentó el 3 de diciembre, que finalmente dice que se reduzca la jornada manteniendo un día de descanso a la semana. Una de las reformas viene a reformar el aparato constitucional y la otra reforma solamente reforma la Ley Federal del Trabajo. Entonces, estas dos reformas ahí están. De momento, la que parece ser que lleva la cabeza es la que presenta el equipo de la presidenta precisamente el 3 de diciembre. La que se presentó previamente a esta, ahí sigue. No se ha dicho si se va a discutir o no a la par de esta, o si finalmente con los consensos que se vayan a lograr pueda haber un híbrido de ambas. Pero esa es la gran diferencia entre las dos propuestas que están sobre la mesa para que sean discutidas. Y finalmente, durante el periodo ordinario que inicia en el Congreso de la Unión, debería ser aprobada, porque la misma presidenta en su publicación del 3 de diciembre comparte que el 1 de mayo del 2026 debiera tentativamente entrar en vigor. Entonces, con estos parámetros es que los quiero recibir hoy para que identifiquen precisamente en dónde está el preámbulo, que fue la reforma que se pretendía de la reducción de la jornada con los 2 días de descanso, y luego lo que vino a poner sobre la mesa el equipo de la presidenta de la República. Entonces, pues bueno, hay una gradualidad en la reforma. En el 2026 debería ser aprobada. Insisto, traen el push de que sea para el 1 de mayo, el día del trabajo, obviamente, y que pueda comenzar la transición. Y a partir de ahí, comenzar a partir del 2027 con jornadas de 46 horas para continuar con las 44 hacia el 2028. Seguimos hacia el 2029 con la jornada de 42 horas y finalmente cerrar la jornada de 40 horas en el 2030. Esta gradualidad nos va a permitir tener una mejor aproximación al cambio a que si lo hubieran hecho de una manera súbita. Pues bueno, en este contexto hay tres escenarios diferenciados que les queremos mostrar. El primero es el desde el punto de vista legal, que me va a hacer favor el licenciado Prisciliano Barragán de apoyarme a partir de ahorita a preparar para presentarles. Y el segundo tiene que ver con la parte fiscal. La parte fiscal estará por aquí el contador Javier para poder ampliar un poquito este panorama de en qué nos podría pegar este proceso gradual de cambio. Y finalmente entraré yo de nuevo con esta parte de la productividad. ¿Cómo podemos organizarnos internamente? Que creo que es ahí donde muchos de ustedes van a entrar en el tema de empezar a pensar en estrategias sólidas que nos permitan poder, con esta gradualidad de cambio de 40 horas, de 48 a 40, mantener el aparato productivo de la organización. ¿De acuerdo? Pues bueno, Prisciliano, podemos comenzar entonces con el punto de vista legal. Claro, Adelante. a ver, aquí nomás, antes, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy, como comentaba el maestro Onésimo, soy el licenciado Prisciliano Barragán, yo soy abogado de profesión desde hace algunos años, entonces vamos a tocar este tema. Pregunta, ¿sí se está viendo la pantalla? Se ve y se escucha perfecto, Prisciliano. ¿Y sí se ve la pantalla? Sí, se ve y se escucha muy Ah, bien. perfecto. Bueno, déjenme pasar esto para acá, para arriba, para que me deje ver hacer la presentación. Como comentaba ahorita Onésimo en la introducción, parte de las cosas importantes y de dónde va a partir todo el tema de la reforma laboral con el tema de la jornada. Aquí el objetivo principal, pues obviamente es, como comentábamos ahorita, el pasar de 48 a 40 horas semanales para el año 2030. Dentro de las cosas que mencionaba precisamente también Onésimo, pues es el tema de la gradualidad, o sea, cómo se va a ir implementando la jornada. Por lo pronto, en este año 2026 vamos a iniciar, que es parte del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, de aprobarla, iniciar el periodo de transición. Para el año 2027, obviamente, ir modificando la jornada hacia abajo de 46 horas a 44 horas para el 2028, para 29 horas, para el 2029 con 42 horas y para
el año 2030 ya lograr la jornada de las 40 horas. Pero yéndonos ya específicamente a la parte de cumplimiento legal, ¿cuáles son los cambios clave que nos vienen a modificar el contexto de lo que hemos trabajado durante pues, más de 50 años en este tema, por lo menos aquí en México? Primero, pues tienen que ser los cambios de raíz y modificar la parte de la Constitución, el artículo 123, en el apartado A, donde obviamente habla principalmente de todo el tema de las condiciones de trabajo, porque dentro de la Ley Federal del Trabajo, como es el segundo punto, pues de los puntos principales, pues obviamente es el tema de las condiciones que se les ofrecen a los trabajadores en las empresas, y dentro de esas condiciones, pues obviamente es el tema de la jornada. También se van a establecer nuevos límites a las horas extraordinarias y también la obligación de la jornada laboral como tal, ¿verdad? La obligación de la modificación. ¿Cuáles son las obligaciones que van a tener que cumplir y modificar las empresas? Obviamente, pues ajustar sus políticas internas del tema de trabajo, incluyendo el reglamento interior, etcétera. El mantener los salarios y prestaciones que no se van a poder modificar porque pues podría conllevar a algunos temas que ahorita vamos a ver un poquitito más adelante. El tema de implementar sistemas de control de los horarios, porque sabemos que siempre seguimos con el tema acotado por lo pronto al día de hoy a las 48 horas de las jornadas, por lo pronto los temas semanales. Y obviamente pues va a ser muy, muy importante la capacitación a los mandos medios y obviamente al área de recursos humanos, que son las áreas que van a cargar con el peso de la administración y del control de los cambios que se empiecen a llevar a partir del 2027. Eh, Siguiendo con este contexto, ¿cuáles son los impactos por la parte de operaciones? Que también van a ver como quiera ya más a detalle más adelante. Pues obviamente el tema de la reorganización de los turnos, la posible contratación adicional de personal para cubrir esos espacios de tiempo, si ya tenemos ciertos programas de operaciones de nuestras empresas donde laboramos. Los ajustes en los temas de productividad y el tema de los costos van a ser muy importantes, que también se van a ver un poquito más adelante, pero no quise dejar de mencionarlos. Obviamente una mayor planeación operativa para definitivamente llegar al, a que ese balance que se tenga entre la operación, los costos y la mano de obra sea muy adecuada con respecto de la disminución que se va a hacer de esta manera paulatina. Ahora bien, algún tema muy importante que se tiene que plasmar es en los contratos colectivos, donde será un instrumento clave para la transición, ya que acuérdense que en los contratos colectivos de trabajo, pues es donde están plasmadas también parte de las condiciones de trabajo y los beneficios que van a tener los trabajadores, empezando también por el tema de la jornada. Permitir acordarse a esquemas graduales de disminución de la jornada con los temas de los turnos, la parte limitante que nos está acotando esta propuesta por el tema de la disminución del tiempo extra, etcétera, va a ser un tema importante que se va a tener que incluir en los contratos colectivos. Se definirán también reglas claras en el tema de las horas extras, como lo estoy comentando, pero también van a prevenir los conflictos laborales. Acuérdense que en estos últimos años, por lo menos desde que hubo el cambio en la reforma laboral, en el tema de la impartición de justicia, al desaparecer las juntas de conciliación, pues ya ahorita al depender del Poder Judicial, la impartición de justicia en el tema laboral, pues sí es importante que todos estos esquemas se empiecen a regular desde los contratos, incluso desde los contratos individuales con los empleados, donde estén fijadas de manera muy clara y precisa las condiciones de trabajo, incluyendo el tema de la jornada. Ahora bien, si nos preguntamos, ¿conviene o incluirlo en las revisiones de los contratos? Pues definitivamente que sí, porque nos estaríamos anticipando en los cambios legales, nos brindaría certeza jurídica, como lo estoy comentando. También nos facilitaría la adaptación progresiva del tema de la disminución de la jornada hasta el año 2030. Ya veríamos o la verían la manera las empresas o si hay oportunidad de apoyar a las empresas que pudiéramos estar apoyando, cómo ir planeando esa disminución progresiva del tema de la implementación de reducción de la jornada. Y también, obviamente, algo muy importante es mejorar la relación del sindicato con la empresa para que siempre haya este acercamiento y esta apertura de comunicación entre ambas partes para que sea menos álgida la situación de la disminución con respecto de las condiciones que se le van a seguir planteando a los trabajadores a partir de que entre en vigor esta modificación o esta reforma.
¿Cuáles son los riesgos latentes en caso de no presentarlo, estar preparados para esto? Pues obviamente la parte de incumplimiento legal, la parte de sanciones e inspecciones. En los últimos años, como lo comentaba ahorita a raíz de la reforma, también por parte de la Secretaría del Trabajo se han estado incrementando mucho las inspecciones de trabajo, donde ya son muy renuentes las autoridades con respecto de revisar a nivel de detalle todo el tema de las condiciones. Obviamente, una de las más importantes, como lo hemos estado comentando ahorita, pues es el tema de la jornada. Entonces, va a ser muy importante que las empresas estén preparadas para de manera gradual ir implementando esta reforma a la ley y a las condiciones obviamente pues a la Constitución. Claro está, obviamente, el tema de los conflictos colectivos que platicábamos ahorita, obviamente, tanto en la parte colectiva como en la parte individual, va a ser muy importante la planeación que se tenga en las operaciones de los negocios, ya sean de bienes o servicios, para que aseguren que va a ser de la manera más adecuada y transparente y obviamente cumpliendo con los tiempos que marca la autoridad. También pudiera tener un impacto negativo en la parte de la operación, para que crearía obviamente esos tipos de conflictos colectivos. ¿Qué recomendamos? Pues obviamente realizar un diagnóstico interno por las jornadas. Yo creo que va a ser un buen tiempo para hacerlo durante este año 2026, en lo que se definen los criterios. Independientemente del tema de la reforma, sea a partir del 1 de mayo, como lo comentaba Onésimo, o cuando sea la fecha oficial de publicación y de entrada en vigor de esta reforma, obviamente la autoridad está obligada a definir los criterios, los parámetros, los tiempos, la gradualidad y aquellas características específicas que se van a tener que definir y que van a tener que marcar la pauta para ver cómo van a ser los tiempos específicos de cómo se va a ir implementando y hasta cuándo. Si va a ser a partir del día 1 de enero, si va a ser de manera gradual a partir de tanto tiempo, porque normalmente siempre se hacen así cuando hay reformas en el tema laboral, existen ciertos espacios de tiempo por el tema de la gradualidad. Obviamente también el realizar un plan de transición por etapas, como lo estoy comentando, el actualizar los contratos colectivos también es un tema que ya comentamos y mantener una comunicación constante con los trabajadores va a ser bien importante para aclarar cualquier duda que tengan, siempre con la transparencia adecuada para asegurar que no va a haber esos conflictos que se pudieran generar con respecto de la gente, porque al final pues, son los que están trabajando directamente con ustedes, con las empresas. En conclusión, sobre este tema que estamos nosotros abordando por la parte de cumplimiento, pues es la reducción de la jornada. Obviamente ya sabemos que es un tema inevitable, que ya se vino manejando desde hace un tiempo, ahorita ya pues prácticamente ya es oficial este cambio. Prepararse con anticipación para reducir los riesgos latentes que pudieran tener en el tema de la implementación del nuevo modelo de la jornada. Los contratos colectivos son una herramienta estratégica que siempre van a permitir la continuidad de la operación. Muy bien. Por mi parte es todo. No sé si vamos a continuar con el compañero contador. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a la orden. Gracias, Prisciliano. Cualquier duda o pregunta con confianza la pueden poner en la zona de mensajes. Si da tiempo al final, la estaremos leyendo y contestando, y si no, la contestaremos vía correo electrónico a todos los invitados. Pues doy la bienvenida entonces al contador público Javier Tapia. Adelante, Javier, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. No sé si están compartiendo pantalla o la comparto de este lado. Si quieres, Sí, te la ya, compartimos. yo voy a dejarla de compartir. Perfecto. Ya. Si me apoyan en compartirla para que no nos crucemos, ahora sí que Adelante sin problema, y comparto tu parte. porque si no, no hay problema. La puedo compartir. Nada Ya más está. para... En un momento más se tiene que ver. Adelante. Perfecto, perdón. Bueno, de antemano, me presento, soy el contador Javier Tapia, evidentemente también aquí con unos cuantos años de experiencia y vamos a ver, a tocar el punto contable fiscal sobre el impacto de esta reforma que, como bien comentan, pues es prácticamente inevitable y estamos ya al borde, vaya, de aceptarla, ¿no?
Entonces, pues dentro de lo que cabe y como bien lo comentó hace un momento el licenciado Onésimo, el maestro Onésimo, me parece que no se comparte la pantalla, ¿no? No veo ahí, es el tema contable fiscal. De hecho, sí la estoy viendo yo. Porque traigo el tiempo extraordinario. Ah, perdón, sí, perdón, perfecto. Bien, entonces acá como que me comentaban, el incremento más que nada o el impacto de la reforma fiscal se va a ver específicamente en los tiempos, en el tiempo extraordinario, puesto que la jornada nada más es una reducción. La jornada únicamente lo que va a hacer es obviamente reducir el tiempo laborable, más no el costo de la hora, ¿no? O sea, el costo de la jornada, ¿sí? Puesto que la reforma sigue considerando nada más reajustar las 40 horas en un tiempo, como comentaba el maestro Onésimo, ya sea de 5 días, bueno, va a ser prácticamente 5 días laborables. Aquí lo que va a incrementar es el costo de los días de descanso, sea uno o dos, ahí es donde se va a ver el impacto de esos días de descanso, porque a final de cuentas el sector empresarial lo va a tener que absorber. Eh, pero en específico, aquí hay que cuidar mucho el tiempo extraordinario, porque ahí ese tiempo, si ustedes se percatan, actualmente va a subir a 12 horas, ¿sí? Hasta este año 2026, el límite era de 9 horas a la semana. Aquí, si ustedes se dan cuenta, el tiempo extra va a subir hasta 12 horas semanales como límite final y se pagará con el 100% del salario adicional, o sea, normal, a lo que venía normalmente, lo que se venía manejando en una jornada adicional de 9 horas extras. Aquí, si ustedes se dan cuenta, son 12 horas extras, van a ser pagadas todavía al 100%. Si rebasa de esas 12 horas, va a ser el tiempo adicional en un triple, ¿sí? Entonces, aquí deben de cuidar, la recomendación precisamente es cuidar el tiempo extraordinario y analizar, pues obviamente, cada uno de las áreas productivas para ver realmente el costo de cada una de las áreas y de cada uno de los trabajadores. Entonces, deben de tener mucho cuidado en la elaboración del tiempo extra, ¿sí? También el límite de horas también está graduada, va a ser graduada del año 2026 al 2030. Y dentro de esto también contempla la prohibición a laborar a los mayores de 18 años, ¿sí? Que trabajen horas extras. Sí, esos son los cambios pues fuertes prácticamente en esta jornada, en esta reforma, específicamente con el tiempo extraordinario. Reitero, la parte del costo de los días de descanso es donde va a ser el impacto real, ¿sí? En la jornada no tanto porque la jornada se va a redistribuir. En lugar de trabajar 6 días, únicamente la pretensión con la jornada es trabajar únicamente 5 días con dos de descanso, ¿sí? Entonces, esto, como les comento, pues ese impacto a final de cuentas del tiempo de descanso lo va a absorber el patrón, lo cual evidentemente se va a ver incrementado en el costo de la nómina. Adicional a esto del costo de la nómina, que es prácticamente el dinero líquido, se puede decir, pues también va a impactar en los salarios bases de cotización. Ese salario base de cotización, pues evidentemente es utilizado para fiscalizar por parte del Seguro Social, el Infonavit, y por otro lado también nos va a generar el impacto en el impuesto estatal sobre nómina a cada uno de los estados, ¿sí? Entonces, como se darán cuenta, pues prácticamente esta reforma tiende mucho a que el monto o la inversión que se realice para la mano de obra realmente sea efectiva, ¿sí?
para que no podamos tener, pues obviamente, un déficit en esta situación. Es decir, que yo esté pagando más por una jornada, por un trabajo deficiente, se puede decir en términos coloquiales, ¿sí? Entonces, también esto pues nos da como resultado un mayor gasto en el pago de horas extras y en caso de requerir, pues obviamente la contratación de personal adicional, pues evidentemente nos va a impactar, ¿sí? Entonces, debemos de estar preparados y hacer un análisis minucioso de cada una de las áreas de producción de cada una de las empresas, ¿sí? Con esto, pues obviamente podemos hacer un ajuste o necesitamos hacer ajustes en nuestros presupuestos, en nuestros costos estándar y la recomendación es hacer proyecciones financieras, haciendo ahí una conjugación de un nuevo puesto, ¿sí? ¿Cuánto nos costaría ese puesto comparado con el tiempo extra? Porque realmente creo yo que evidentemente al reducir la jornada, pues nos va a desembocar en la necesidad de diseñar o de crear nuevos puestos para eficientar esa parte de la jornada o para recuperar esa parte de la jornada laboral que evidentemente no se va a prestar por un trabajador normal. Y como patrón no nos convendría hacer trabajar a un trabajador, valga la redundancia, en tiempo extraordinario, ¿sí? Porque además de esto, el impacto del tiempo extraordinario de manera fiscal, pues va en detrimento del trabajador, porque a mayor ingreso es mayor la recaudación. Entonces, un trabajador, pues se molestaría realmente en laborar más y percibir menos, ¿sí? Entonces, la sugerencia aquí es realmente cuidar perfectamente la jornada normal y rediseñar o crear un puesto que realmente nos pueda absorber esa parte de esta hora extra que en determinado momento se pudiera requerir, ¿sí? Y pues esto es obviamente viene a dar como resultados la necesidad de mejorar la productividad por hora del trabajador, ¿sí? Eso es en cuestiones coloquiales, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, pues el aumento o como les comentaba, el incremento en las percepciones por horas extra, pues va a impactar en el costo para el patrón, pero por la parte trabajadora no va a ser tan atractivo, porque reitero, y eso lo pueden ver ustedes, cada uno de ustedes en sus empresas. Muchas veces el trabajador se queda a laborar 9, 7, 8 horas, ¿sí? Y sale con un salario pues reducido. Y ahí es donde se nos presentan los reclamos por parte del trabajador. Oye, ¿cómo es posible si me quedé a trabajar tal tiempo y ahora resulta que trabajo más y recibo menos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente a mayor base gravable, mayor retención, tanto de impuestos, de ISR, como de las cuotas al IMSS e Infonavit, y también la carga fiscal adicional al empresario por el impuesto sobre nómina, ¿sí? Que incrementa la base gravable, ¿sí? Entonces, mucho cuidado en esa parte. La recomendación, reitero, es cuidar mucho su base gravable y tener ahí un presupuesto y una proyección a como normalmente ahorita vienen trabajando, su base gravable cuál es, y esa misma base gravable tratar de mantenerla con la situación de la nueva reforma, ¿sí? Entonces, la deducción de la nómina pues va a ser más elevada por parte del patrón, pero con mayor flujo de salida, es decir, pues el patrón se va a ver más apretado, ¿sí? Porque realmente va a recibir menor tiempo de trabajo, pero va a mantener el mismo costo del precio trabajado, vaya, ¿sí? El riesgo fiscal es que si no se controla adecuadamente el tiempo extraordinario, pues evidentemente puede causarnos demandas y obviamente revisiones por parte de cualquiera de las autoridades, llámese SAT, IMSS, Infonavit e incluso la Secretaría de Finanzas de cada uno de los estados por la cuestión del impuesto estatal sobre nóminas.
Entonces, sí es muy, muy delicada esta reforma, porque evidentemente viene con la intención de reducir el tiempo real de trabajo. Entonces, más que nada, hay que cuidar mucho esa parte y realmente que el tiempo efectivo de trabajo pues sea de calidad. Dentro de las nuevas obligaciones, pues es llevar un registro electrónico de la jornada laboral a partir de 2027. Esto, en lo particular, yo no lo veo tan nuevo, puesto que ya normalmente con la tecnología todo mundo ya tenemos ahí ciertos sistemas de control de la jornada de trabajo, ¿sí? Tenemos ya desde el celular que se registra uno con un WhatsApp, tenemos ¿cómo se llama? Lectores, tenemos ahora sí que diferentes instrumentos digitales que permiten llevar el control detallado de cada uno de nuestros integrantes de nuestras organizaciones, ¿sí? Esto, pues evidentemente, yo considero de manera personal que más que nada viene con la tendencia de mayor recaudación fiscal, ¿sí? Eso es más que nada la parte de la autoridad, porque pues evidentemente dice la autoridad, pues trabaja menos, sí, pero vas a mantener tu mismo salario, a lo mejor vamos a suponer que si yo trabajaba las 48 horas y ahorita con la nueva reforma, ganando 10,000 pesos, por decir algo, un ejemplo, con la nueva reforma yo voy a seguir ganando mis 10,000 pesos, pero con un tiempo trabajado de 40 horas, ¿sí? Entonces, pues más que nada, aquí el mayor, el ganador, se puede decir, pues prácticamente es la autoridad fiscal, ¿sí? Porque a final de cuentas el trabajador cumple con laborar sus 40 horas y llevarse el mismo importe de salario, y el patrón, pues evidentemente también lo castigan, se puede decir, reduciéndole esas 8 horas que a final de cuentas se las tiene que terminar pagando. Entonces, la reforma laboral implica más control administrativo y una mejor planeación financiera y laboral anticipada. Como bien comentaba el licenciado que anteriormente hizo su exposición, pues evidentemente sí tenemos que tomar muy en cuenta las adecuaciones que se vayan haciendo a los contratos, porque a final de cuentas esos son la base o la herramienta base para tener el mejor soporte y la mejor defensa en cualquier revisión fiscal, ¿sí? Pues evidentemente esto pues, nos va a traer como consecuencia fortalecer incentivos a la productividad, que esto se traduce en mejores niveles de eficiencia, calidad en los servicios o productos ofrecidos, generando un mutuo beneficio tanto para la empresa como para su capital humano, ¿sí? Aquí desafortunadamente en el área fiscal, lo que es el tema de la previsión social sí está muy desolado, y lo sanciona también la autoridad porque no nos permite al sector empresarial, no le permite deducir el 100% de la previsión social. Tenemos que sacar ahí un factorcito, y lo único que podemos deducir es el 53% o el 47% de esa previsión social. Entonces, sí es un tema muy, muy sensible, que necesitamos evaluar precisamente para ver todas las aristas que esta reforma nos va a traer como consecuencia, ¿sí? Y pues la conclusión, más que nada, es tener bien presente todo el marco legal y fiscal, porque va a traer un impacto fuerte, ¿sí? Que exige una preparación oportuna por parte de las empresas. Y pues también hacer reuniones, aquí lo importante es hacer reuniones también con la parte trabajadora, para pues que no se dejen llevar únicamente con la situación de que, bueno, vas a trabajar menos y vas a ganar más, ¿no? O sea, desafortunadamente no es esa la realidad, ¿sí? Entonces, pues de mi parte es todo, esa es la conclusión. Sí deben de tener mucho, mucho cuidado
en cada uno de los aspectos que ustedes vayan a introducir como políticas internas en su empresa. Pues de mi parte es todo. Les agradezco su atención. Que tengan buen día. Te agradezco mucho, Javier, por tu apoyo y por tu aporte. Y pues bueno, nos encaminamos ya a la parte final de la jornada de conferencia de hoy. Teniendo claro lo que ya Prisciliano y Javier desde su expertise nos comparten, ahora viene el tema de ¿y cómo le vamos a hacer para poder mantener o incluso incrementar la productividad en un entorno en el que se nos ofrecen menos horas para trabajar? Pues bueno, dada la complejidad de lo que se nos exige, pues entonces el gobierno vio correcto hacer una gradualidad en su implementación. Esperarnos hasta el 2027 para hacer algo va a ser perder el tiempo. Entonces, yo lo que los invito es comenzar a estructurar mejores prácticas laborales que nos impacten y nos beneficien en la productividad. ¿Qué se va a ocupar para mantener el aparato productivo? Pues jalando, como coloquialmente decimos. Número uno, tenemos que cambiar la cultura de solamente estar identificando cuántas horas trabaja el trabajador, valga la redundancia, y cambiarla o transformarla hacia un enfoque total por objetivos. ¿Qué necesitamos que ese trabajador haga en esas horas laborales activas? Y también tenemos que buscar la manera de empoderar al colaborador para que logre esa producción que le estoy pidiendo o esa dación de servicio que le estoy exigiendo. Yo necesito, primero que nada, definir muy claramente qué necesito que ese trabajador logre, porque si ni nosotros lo tenemos claro, menos lo va a tener claro él. Cambiar un poquito la manera en cómo medimos las cosas en la empresa va a ser lo primero que tenemos que comenzar a trabajar. Enfoque total hacia objetivos logrables, obviamente realistas, y que permitan una relevancia plena para la organización. Vamos a tener que transformar las mediciones hacia mediciones de resultados que se midan más frecuentemente. Tendremos que hacer mediciones potencialmente incluso hasta diarias en algunas industrias. Pero eso nos va a permitir poder identificar en dónde están los rangos donde se comienzan a desviar las cosas y dónde tenemos que meter un poco más de presión o tenemos que meter más capacitación o tenemos que meter más personal. Pero esa medición cercana y continua nos hará identificar la cosa más anticipadamente. Tendremos que trabajar en rediseño de los puestos. Definitivamente habrá que identificar cuáles son los puestos que tiene años que no tocamos para saber qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, qué les pedimos, para poder agarrar y arrastrar el lápiz o la computadora para rediseñar, reestructurar realmente ese puesto y poder transformarlo hacia un puesto que logre los objetivos que ese puesto necesita lograr. Entonces, configuren un rediseño de puestos, sobre todo en aquellos puestos que son más claves o críticos para la organización. Obviamente mejora en la gestión de los tiempos. Sabemos cuánto tiempo tenemos para trabajar, pero hay que comenzar a medir qué tan eficiente está siendo el uso de ese tiempo. Trabajar en que las personas tengan técnicas para gestionar mejor el tiempo les va a ayudar muchísimo al tema de mejorar la productividad. Obviamente la automatización. Dejar de hacer las cosas de manera artesanal, tan simple, un ejemplo que les pongo, el cómo consigo yo los datos para tomar decisiones. Yo necesito hacer que esos datos lleguen de manera automática a mí para que dejemos de estarlos buscando, pero también ocupo que deje cada vez el dato artesanal de ser el que sea partícipe de ese proceso. ¿A qué me refiero con dato artesanal? Aquel que se tiene que tomar a mano, directo de una línea de producción. Tenemos que comenzar a automatizar el flujo de la información y automatizar algunos procesos que puedan ser automatizados. Tenemos un impulso de la mejora continua inteligente. Ahora sí, tenemos que integrar a toda la empresa para poder comenzar a hacer un diseño de mejora continua, pero en donde todos estemos buscando aumento de productividad, ahorro en costos, fortalecimiento de la colaboración, o sea, objetivos muy tangibles que podamos perseguir como empresa y en la que podamos todos participar. Si antes la mejora continua se la dejaban a las áreas de calidad o a los dueños de proceso, ahora todos deberán estar enfocados en cómo continuamente provocamos esa mejora. Una gestión efectiva del cambio. De algo que adolecemos mucho en las empresas en México es que no tenemos una estructura para poder ir gradualmente haciendo que la gente se acostumbre a algo. Si nosotros vamos a meter nuevos esquemas de productividad y medición en la empresa,
pero no gestionamos adecuadamente el cambio, puede venir cierto rechazo de la gente y es natural la resistencia. Lo que no es natural es que como empresa no te prepares en buenas disciplinas y prácticas de gestión del cambio para provocar una resistencia baja y una aceptación más rápida. Y por último, hagamos diagnósticos, comencemos a hacer preguntas a la gente, comencemos a involucrarla en ese rediseño de puestos. ¿Quién mejor que el que hace la talacha diaria que nos diga con qué problema se presenta? ¿Qué puede hacer él para hacer más eficiente la cosa? ¿Qué tendrías que hacer tú como empresa para hacérsela más eficiente a él? Y si los involucramos en esto, vamos a lograr tener información diagnóstica que nos impulse a un mejor rediseño de puestos. Pero además, la invitación es a que hagan planes piloto. No nos esperemos a que nos coma el tiempo. Comencemos con una pequeña célula de trabajo, con una línea de producción, con un departamento específico, a medir su productividad solamente trabajando 40 horas a la semana, o en este caso, 46. Y revisen si hay un impacto real en los siguientes 2 o 3 meses en lo que ellos tendrían que haber hecho trabajando 48. No es lo mismo que yo planifique este piloto a que me obliguen a hacerlo realidad de inmediato. Entonces, vayan tratando, sobre todo en aquellas pequeñas células que no impactan tanto en el aparato productivo, que son más soporte o apoyo, en donde puedan identificar y medir antes de pasar a aquellas que son claves y estratégicas para la empresa. Hacer planes piloto desde ahorita les va a garantizar una transición muy tersa de lo que venga. Ahora, recomendación en materia de capacitaciones, sí hay. Es importante que clarifiquen y clasifiquen ustedes muy bien, de acuerdo a lo que quieren lograr, qué tipo de capacitación desean dar para la empresa. Ojo, sin capacitación la gente no va a mejorar su productividad. Ocupan tener la certeza plena de que necesitan formación y una formación que sea continua, no una formación que sea de ratos cada que me acuerdo o porque lo exige la ley. Si tú quieres impulsar la mejora de tu mano de obra, por fuerza ocupas capacitar. Ahora bien, tenemos diferentes enfoques de capacitación, los recordamos. El upskilling, pregúntate si el colaborador lo que requiere es especializarse en ciertas habilidades que ya tenía asumidas, pero esto es para ir a nuevos retos. Si ocupas a ser especialistas, entonces tienes que dar un tipo de capacitación que te lo convierta en eso, en especialista. También, si lo que quieres es que el colaborador aprenda actividades nuevas para un rol totalmente diferente, será un tipo de capacitación distinta el que tienes que dar, el famoso reskilling. Y hay una gran diferencia entre dar un upskilling y un reskilling. Entonces, identifica muy bien qué es lo que quieres lograr para saber qué tipo de formación le tienes que dar a tu colaborador. Las new skilling, aquellas habilidades que se van a incorporar a su rol, al rol que tiene, no va a cambiar de rol, pero hay cambios en el entorno y el contexto que empujan a que haga cosas distintas. Y también tenemos el cross skilling, que en México es muy impulsado por la necesidad, pero no se impulsa desde la planeación. ¿Qué es esto? Que un colaborador ocupe ser competente para trabajar en diferentes puestos. En México yo detecto mucho en las empresas con las que trabajamos que hay una rotación de puestos sin tener al personal capacitado para hacer esa rotación. Si tú quieres lograr, porque esto se va a tener que necesitar, les voy a poner un ejemplo muy claro, entre el almacenista y el montacarguistas. De repente al almacenista lo pusieron a manejar montacargas sin la capacitación previa o viceversa, al montacargas lo ponen a hacer trabajo del almacenista sin capacitación previa. ¿Se vale hacer el cross? Sí, sí se vale. Lo que no se vale es hacerlo sin capacitación. Hacer un plan de cross skilling te va a permitir tener a muchas personas preparadas para cubrir varios puestos. Y la parte del skilling, la parte de que el colaborador necesita no olvidar o reforzar lo que siempre hace para siempre hacerlo bien, la capacitación tradicional, aquella que te ayuda a trabajar las competencias. Entonces, si se fijan, ya no solamente es impartir capacitación por impartirla, es detecta qué objetivo persigues para que esa capacitación realmente sea efectiva. Y ya antes de terminar y concluir, tenemos por aquí la promo del día de hoy. Hay un diplomado que tenemos nosotros preparado precisamente con las reformas integradas del 2026. Desde el punto de vista de las 40 horas, no quiero que se queden con que va a ser la única. De hecho, ya hay una que se publicó el 15 de enero pasado, con efecto inmediato del 16 de enero, que es la reforma
que nos tipifica al empleador como corresponsable de salvaguardar la integridad y dignidad de las mujeres en los centros de trabajo y pide, es más, exige capacitación para todo el personal en materia de prevención de violencia laboral contra las mujeres. Y adicional a esto, están por venir una serie de reformas que también este año se piensan trabajar, que ya van a tipificar al empleador no solamente como alguien que tiene que hacer algo para prevenir violencia en el centro de trabajo, ya va a ser corresponsable, no solamente laboral, sino legal, si hay afectaciones psicológicas o médicas en la persona que la sufre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay reformas que necesitamos comenzar a ponerle soporte en la empresa para evitar ya no solo problemas o conflictos laborales, sino ya de índole legal o penal. Entonces, este tipo de reformas y este tipo de información los integramos aquí junto con lo que decía Prisciliano, ¿no? Las inspecciones laborales se van a incrementar este año, van muy encaminadas al REPSE, pero van a hacer una transversalidad con el REPSE. ¿Qué quiere decir? Que capacitación, seguridad e higiene pueden ser inspeccionadas en una inspección que solo iba para configurarse si tienes buenas prácticas de REPSE. Entonces, ojo con esta transversalidad de las inspecciones, porque también puede provocarles a ustedes que una inspección que originalmente pensaban que solo venía en revisión de REPSE se cruce con otras áreas. Eso también lo vemos aquí. Vemos la parte de gestión del cambio que les comentaba, vemos el rediseño de los puestos, el tema obviamente laboral y fiscal de las 40 horas a nivel un poco más profundo, y lo que más les propondría que trabajaran este año, que también se ve en el diplomado, es el diseño de ese plan piloto. ¿Cómo vamos a ir gestionando el cambio para llegar a esas 40 horas graduales de una manera exitosa y efectiva? Entonces aquí se los pongo, como quiera les van a hacer llegar la información en el transcurso del día para que vean qué es lo que ustedes pueden obtener a partir del día de hoy y al inscribirse antes del 30 de enero. Igual, por aquí tienen los cursos abiertos que manejamos durante este mes y principios de febrero, actualización de nóminas que viene en enero y la reforma fiscal 2026 entre el 3 y el 4 de febrero. Pueden también pedir informes a su asesor de confianza. Y pues bueno, ya después del comercial, recomendaciones finales. Análisis departamental y rediseño estratégico de puestos y horarios. Importante hacerlo realizando de entrada un diagnóstico muy detallado por departamento, por área, unidad o puesto. ¿Con qué fin? Identifiquen los que por su naturaleza van a requerir un mayor tiempo efectivo de trabajo o mejorar su eficacia y eficiencia operativa. ¿Esto qué quiere decir? Identifiquen cuáles van a ser los más críticos en este proceso de transición y comiencen a trabajar en el rediseño de ese puesto. Adicional a esto, implementen programas piloto de reducción gradual de jornada. Esto va a ser preventivo, pero además muy estratégico. Por ejemplo, dice por aquí, hay que empezar a reducir de manera inicial al menos unos minutos. Estos minutos diarios en la jornada laboral en equipos nos pueden dar la idea de cuánto va a impactar productivamente hablando el tema de la reducción de sus minutos u horas trabajadas. Vamos a poder tener datos de primera mano y vamos a obtener finalmente información que nos permite diseñar acciones correctivas y preventivas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando entre la reforma en vigor ya estemos listos y preparados. ¿De acuerdo? Pues bueno, déjenme ver por aquí las preguntitas que hay y ver cuáles sí se pueden responder ahorita y cuáles con gusto por correo podemos hacérselas llegar. Onésimo, estoy contestando algunas, de la 1 a la 4. Te agradezco muchísimo entonces. Y pues bueno, a mí se me hace que lo importante va a ser recabarlas de aquí y a partir de lo que ustedes están preguntando en un correo electrónico, les estaremos llegar haciendo a todos las respuestas, si les parece, para darle continuidad y seguimiento, junto con la información del diplomado y las capacitaciones que tenemos para ir abonando un poquito a ese esquema preventivo y estratégico de que se preparen para esta reforma. ¿De acuerdo? De nuestra parte, pues, sería todo por el día de hoy. Les agradecemos muchísimo la confianza en los servicios de Capital HMX y que hayan estado presentes hasta ahorita tratando de informarse un poco y sobre todo algo que dijo Prisciliano y también dijo Javier al final de su ponencia, mantengan la comunicación con los trabajadores, que nada sea secreto.
Si no hay transparencia, el trabajador se va a llegar de información en el medio menos indicado y va a llegar con información tergiversada que lo que puede llegar a provocar son problemas en la organización en lugar de beneficios que pueden extraer ustedes de ahí. Ustedes deben ser la primera fuente de comunicación con el empleado de los cambios que va a haber. No permitan que sea una fuente externa la que contamine lo que ustedes pueden trabajar desde ahorita de manera muy efectiva. Esta es la última recomendación que les damos. Y bueno, por lo pronto entonces pasen un excelente día y esperamos verlo próximamente en algún taller de nosotros o en alguna conferencia gratuita que tengamos preparadas para ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.